Pensaba 2 años, decía, ¿cómo pasa el tiempo? 2 años ya de esta ley. Y pensaba primero que hay sistemas legales que se basan en las prácticas, en las costumbres. Y sistemas legales que se basan en la construcción de la ley. El sistema anglosajón, el sistema inglés, dice que la ley no es lo que se escribe, sino que la ley es lo que se practica. Es decir, la ley es aquello que la sociedad, en su común acuerdo, en su capacidad de construcción común, en su consenso, es capaz de construir. Y pensaba que esto hubiera sido una buena práctica para nuestro país, porque sin duda, y bien han descrito tanto Enoch como Silvana, una cosa es la ley, una cosa es lo que se ha escrito, una cosa es lo que se ha buscado y otra cosa es lo que objetivamente se practica. Por eso es bueno este camino anglosajón, este camino inglés, de que en realidad la ley es la práctica y no aquello que nosotros queremos imponerle a la sociedad. Sin duda que todo sistema complejo de medios debe de tener algún tipo de regulación, algún tipo de entendimiento entre quienes son actores de esa realidad. Ahora, ¿de dónde sacamos estos primeros principios? ¿De dónde sacamos aquellas cosas que nos van a regir para poder entender la razón de ser de un sistema de medios? Y lo primero que nosotros tenemos que plantear es cuál es el primer elemento, el primer bien que estamos cuidando, que estamos tutelando, que en realidad no lo tutelamos nosotros, sino que lo expresa y lo define la Constitución Nacional. La libertad de expresión es una libertad infinita. Es una libertad que no se reglamenta. Es una libertad que no tiene una definición taxativa. Es una libertad que está enraizada en algo que va más allá de nuestra capacidad de decir qué está bien y qué está mal. Algunos intentan plantear que la libertad de expresión es una libertad que debería de estar fundamentada en un concepto filosófico que es la verdad. Hay que expresar en los medios de comunicación aquello que es la verdad. Y ahí ya entramos en un camino bastante más complejo, que es definir qué es la verdad. ¿Quién define la verdad? ¿Quién define aquello que sería impuesto a otro conjunto de seres humanos como aquello que expresa una verdad? Sin duda que la discusión respecto a la libertad de expresión, independientemente de cómo han cambiado los medios, independientemente de que hoy no tengamos solamente prensa escrita, tengamos internet, tengamos distintas formas de expresarnos, tiene un conducto filosófico que poco ha cambiado en relación a qué es lo que se puede transmitir o qué se debe transmitir, o si lo que se tiene que transmitir es todo aquello que aquel que decide construir, trabajar,
pensar un medio de comunicación cree que es aquello que tiene que ser transmitido. En consecuencia, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que se puede regular. Y en esta ley de medios audiovisuales hay un exceso de regulación. Se intenta regular lo que no se puede regular. Yo puedo regular aquello que el Estado debe dar porque no se lo puedo dar a todos. Es decir, puedo regular el espectro porque no tengo tanto espectro como ciudadanos o como potenciales ciudadanos o como potenciales medios tiene un país. Lo que no puedo regular es aquello que esos medios van a transmitir. Aquello que esos medios van a considerar en un recorte singular de la realidad como la noticia. ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? ¿La noticia es lo que quiere el poder? ¿La noticia es lo que circula hoy en Twitter? ¿La noticia es lo que los periodistas consideran que hoy tiene que ser comunicado? ¿O la noticia es aquello que un ciudadano considera que es lo más importante que sucedió en su día? Seguramente para un ciudadano que su hijo se recibió de médico, esa es la noticia. Mi hijo se recibió de médico y hoy lo pone en un Twitter. Para un medio de comunicación, esa no es una noticia. Que el hijo de Juan se haya recibido de médico no es una noticia. Sí es una noticia que un avión haya atravesado las Torres Gemelas. ¿Quién lo puede evitar? ¿Quién puede evitar el resultado de una elección? ¿O quién puede evitar el manejo de los fondos públicos? ¿O que un juez haya dictado una resolución diciendo que quería la dirección personal de los periodistas? ¿Quién lo puede evitar? En consecuencia, la construcción de la noticia, la forma en que una comunidad decide qué es noticia, es su capacidad de libertad. Cuanto más autonomía tienen los medios para decidir qué es la noticia, más libertad de expresión hay. Cuanto más sojuzgada esté esa noticia atravesada por intereses, menos libertad de expresión hay. Los intereses pueden ser diversos. Los intereses más fuertes son aquellos que ponen al Estado como el filtro de la noticia. Yo recuerdo que, siendo muy joven, participé de un congreso de jóvenes de todo el mundo en Cuba, en 1978. Y recuerdo que todas las mañanas me levantaba con una radio, ¿no? Y la radio transmitía todos los días qué es lo que pasaba. Entonces decía, bueno, hoy se inaugura el monumento, y todos los días pasaban la noticia oficial, ¿no? Y yo que venía de una cultura distinta, de una cultura diferente, habiendo atravesado momentos difíciles de la historia argentina, un día me levanto y dije, yo tengo que ir y tirarle una piedra a esta radio, porque no puede ser que lo único que escuche es la voz oficial. No puede ser que no pueda escuchar a alguien que piense que esa inauguración no está bien, o alguien que crea que se ha gastado demasiado plata para inaugurar ese puente. Algo distinto a esa voz oficial. Y esa experiencia a mí me ayudó a pensar mucho sobre nuestro país, sobre Latinoamérica, sobre la Argentina, sobre mi propia experiencia, donde yo en algún momento pensé que podía haber una voz superior a otras, donde pensé que había quienes podían tener una verdad superior a otras verdades. Por eso lo primero que yo quiero plantear de esta ley es que es una ley que no está pensada para regular lo físico,
aquello que es regulable. Lo físico en comunicación, el espectro, lo material es regulable. Lo que no es regulable es la conciencia. Las ideas no se matan, las ideas no se esconden, las ideas no se regulan. En consecuencia, esta ley está mal pensada. Está pensada desde una lógica en la que hay un poder que circunstancialmente gobierna, que puede dirigir una verdad, y hay quienes, por intereses espurios, algunos más importantes, otros menos importantes, lo que quieren hacer es generar una conciencia diferente a la que quiere generar el gobierno. Entonces, partimos de una idea absolutamente, digamos, parcial de lo que es la libertad de expresión. ¿Que un gobierno tiene derecho a expresarse? Bueno, sí, claro, un gobierno tiene derecho a expresarse. Que una organización, que un sindicato, que un partido político tiene derecho a expresarse, sí, claro que tiene derecho a expresarse. Todos tenemos derecho a expresar, todos tenemos derecho a expresarnos. Lo que no podemos hacer es construir la lógica de los medios a partir de esta idea de la superioridad de las ideas. Lo que no podemos construir es una lógica en la que hay verdades e intereses. Es decir, cuando nosotros ponemos de un lado la verdad y del otro lado el interés, lo que estamos haciendo es construyendo un mundo de buenos y malos, un mundo de intereses correctos e intereses incorrectos. Lo que estamos haciendo es generando una lógica en la que hay alguien que tiene el monopolio de la verdad y otro que tiene el monopolio del interés. Y de esta manera lo que hacemos es construir una relación absolutamente enferma. Tan enferma que a muchos años de instalación de este modelo de comunicación y a 2 años de instalación de este modelo de ley, esto ha penetrado. Es decir, hoy hay muchísimos argentinos, muchísimos ciudadanos que lo que hacen es evaluar la noticia, no por la noticia en sí misma, sino por el medio que plantea la noticia. Es decir, que ya no evalúan la realidad de esa noticia, sino que evalúan quién dijo eso. Y entonces, la evaluación sobre esa noticia está absolutamente, digamos, mediada y prestigiada o desprestigiada de entrada por quién dijo por quién transmitió esa noticia. En consecuencia, el discurso oficial de deslegitimación de la noticia está ya, digamos, ha penetrado ya profundamente en la sociedad argentina. Y esto lo que hace es construir la legitimación de la necesidad de medios oficialistas. Cuando uno tiene una sociedad que lo que hace es decir, hay medios, esos medios dicen cosas, a veces a los funcionarios les gustan, a veces a los funcionarios no les gustan, en general a los funcionarios no nos gusta lo que dicen los medios, porque los medios nos pegan, nos critican, hablan mal de las cosas que hacemos. En general esa es la relación del funcionario con el medio, una relación crítica, una relación, che, ¿cómo me pegaste tanto? ¿Por qué dijiste las cosas que dijiste de mí? Siempre es así la relación con los medios, siempre el periodista tiene que dar explicaciones, bueno, no fue así, no quise decir tanto de aquello que te dije. Hoy, lo que ha sucedido, y esto es un triunfo ideológico del gobierno, hoy lo que se plantea primero es quién lo dijo, y en segundo lugar, qué se dijo. ¿Y por qué esto es un triunfo ideológico muy importante? Porque lo que hace es legitimar
la existencia de medios de aparato propagandístico oficial. Si aquel que habla, si aquel que dice aquello que dice del gobierno, siempre va a hablar mal del gobierno y es un enemigo del proyecto, entonces se justifica que yo construya medios amigos. Cuando los medios no son ni amigos ni enemigos, sino que son medios, son críticos por sí mismos, son medios que evalúan aquellas cosas que creen y compiten entre ellos y dicen aquellas cosas que creen los medios que se transforman en una noticia, nunca se sabe muy bien por qué. ¿Por qué el tema Candela tiene tanta importancia? ¿Por qué el tema Cabezas tuvo tanta importancia y otros temas de la misma dimensión tienen menos dimensión? Es decir, la lógica de la comunicación es una lógica compleja, saber por qué algo se transforma en noticia. Bueno, si caen las torres es claro que se transforma en noticia, pero ¿por qué el caso Candela se transforma en noticia y no el caso de otra chica que murió en circunstancias similares? Es algo difícil de explicar. ¿Por qué es así? Ahora, lo importante es que la construcción de la verdad lo que hace es construir los medios que transmiten esa verdad. En consecuencia, hoy nosotros en la Argentina tenemos un aparato de medios que, entre comillas, transmiten la verdad, que al calor de la buena elección del oficialismo van creciendo, van cada vez son más. Cada vez son más, cada vez son más, cada vez son más. Entonces, tenemos un crecimiento objetivo de los medios que se han transformado por virtud de que su palabra es una palabra legitimada en medios que dicen la verdad. No importa cuáles son, Silvana lo describió bien. A mí lo que más me preocupa es el proceso. A mí me parece que en este sentido en la Argentina hemos retrocedido de una manera muy fuerte. Hoy, más allá de la ley, que es una ley que ha encorsetado, que ha regulado, que ha impedido, que ha deslegitimado, que ha generado mecanismos que dentro de unos años los vamos a ver como mecanismos muy negativos. Hemos legitimado cosas y deslegitimado otras. Por ejemplo, en la ley se planteó como un gran problema la cadena de radios. El gran ejemplo de la cadena de radios era Cadena 3, que había logrado vender un producto, ese producto se vendía y de golpe esa radio, en muchas radios de pueblos del interior, de distintas provincias, se vendía y había logrado una fuerte penetración, hasta en la capital federal, donde esta radio cordobesa se escucha muchísimo. El producto de esta radio había sido la capacidad de encontrar un lenguaje común que podían escuchar en Trenquelauquen, en Junín, en Rafaela, en Barracas, en Boedo o en Avellaneda. Esto se planteó como algo que lo que hacía era impedir la diversidad de voces. Porque lo que se planteaba es que en Rafaela, en Junín, tenían que ser capaces de armar sus propios noticieros. ¿Qué hace hoy Telam? ¿Qué hace Telam hoy? Arma un noticiero y se lo vende a todas las radios del país. Entonces las radios agarran de golpe en el medio de su programación con acento cordobés o acento tucumano, de golpe aparece un porteño con voz de porteño que pasa las noticias. ¿Qué es? Un compilado de noticias de Telam. Cada vez se escucha más. Aquello que querían impedir por esta ley en Cadena 3, lo que en realidad querían hacer era reemplazar lo que hacía Cadena 3, por decir una, porque puede ser Cadena Eco o cualquier otra, por Telam. Y ahora lo hace Telam.
qué el señor Mariotto nos dice que lo que hace Telam es ilegal? Porque lo que quiere es que la voz de Telam se escuche en todos lados. Entonces, es ilegal si no lo controlo. Es legal si lo controlo. En consecuencia, lo que estamos discutiendo en la Argentina en esta ley es un problema de la libertad. Y lo que tenemos que defender en esta ley es la libertad. Y lo que tenemos que lograr es que la Argentina discuta una ley de medios en un clima de libertad. Esta ley de medios no se discutió en un clima de libertad. Y una ley de medios que no se discutió en un clima de libertad no es una ley. Nuestra Constitución dice que todo aquello que sale de manera forzada cuando no hay un clima real de discusión democrática es la imposición de unos sobre otros. Y la democracia es contraria a la imposición de unos sobre otros. Muchas gracias. Bueno, podríamos quedarnos muchísimo rato. De hecho, hace más de 2 años que hablamos de la ley de medios y seguimos hablando, y hablamos durante el debate y hablamos mucho tiempo después de la judicialización de varios artículos. Luego vino la reglamentación y seguimos hablando, y después las resoluciones de AFCA, y hay un montón de cuestiones que se cruzan con esta ley.